una ocasión Jesús contó una parábola muy pequeña pero muy significativa, la parábola de la moneda perdida. Una mujer tenía 10 dracmas y una se le había perdido. Para encontrarla tuvo que encender el candil y barrer toda la casa. Es interesante que posiblemente la moneda estaba algún tiempo perdida y las casas en aquella época eran oscuras y casi nunca se barrían. Así que la moneda estaba mucho tiempo entre la basura y es allí donde tuvo que buscarla. Posiblemente ya la moneda había perdido parte de la inscripción que ésta tenía. Pero esta parábola ejemplifica lo que ha pasado también con nosotros los seres humanos. Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, la Biblia nos informa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Descubriremos hoy a través de la palabra de Dios qué significa esto. También cuando leemos Génesis 9:6 encontramos lo mismo. Asimismo, cuando Adán y Eva tuvieron un hijo registrado en Génesis 5:3, a quien llamaron Set, dice la palabra de Dios que también fue hecho conforme a la semejanza y a la imagen de sus padres. Esto nos ayuda a entender un poco. Los términos hebreos que se utilizan para designar a imagen y a semejanza es Demut y Selem, respectivamente, que significan imagen, semejanza, parecido, hacer sombra o apariencia. Ambas frases o ambos términos nos llevan a la misma idea de que nosotros llevamos algo de Dios, su imagen y su semejanza. Los términos tienen también un significado teológico y antropológico, lo que a nosotros nos interesa saber hoy. ¿Qué significa? Lo que indica es que Dios había colocado en el ser humano sus atributos que son comunicables. ¿Cuáles? Uno, tenemos las cualidades o capacidades morales que Dios había transferido al hombre. Es lo que nos diferencia de todos los demás seres de la creación. Todos los demás seres de la creación llevan la imagen de Dios, pero el hombre es hecho diferente. El hombre tiene una capacidad moral, tiene una conciencia. El hombre, cuando fue creado, no tenía inclinaciones hacia el mal, sabemos por los registros bíblicos. Tenía rasgos notables de carácter, nobles de carácter. También sus pensamientos y sentimientos estaban en completo equilibrio. Cuando Salomón escribía en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 29, nos dice que esto es lo que él había hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones. Entonces es interesante entender la forma como Dios nos ha hecho, pero no solamente son las cualidades morales, también hemos recibido de Dios cualidades espirituales, como una naturaleza que estaba al unísono con la naturaleza de Dios. Una capacidad intelectual y espiritual que podía entender los designios de Dios. Pero también recibimos capacidades físicas semejantes a las de Dios. ¿Cuáles? La capacidad de ver, la capacidad de sentir, la capacidad de oler, la capacidad de oír, y todas estas capacidades físicas, junto a una fuerza, a un vigor que estaba en su desarrollo perfecto, una salud perfecta, una forma de nuestra humanidad simétrica. Eso es lo que hemos recibido de Dios. La capacidad de nuestros sentidos era perfecta. También la capacidad mental era tan elevada que los hombres, después de la creación, no necesitaban de un libro escrito para recordar los hechos de Dios. Todo podía ser transferido de manera oral, sin olvidar los puntos y comas. Y eso es maravilloso. Y además de eso también recibió atributos y funciones. Y una de las funciones interesantes que se relatan en el Génesis es que debería señorear sobre toda la creación, única función que le fue asignada al hombre. Es lo que lo diferencia de todos los demás seres,
que Dios había hecho durante la creación. El hombre debería representar a Dios delante de la creación. Para eso el Señor le había otorgado voluntad, el poder de elegir y decidir, que también se le llama el libre albedrío. Dios le había concedido esto al ser humano. También tenía razón, inteligencia, tenía la capacidad de evolucionar en el conocimiento, de preguntar, de hacer objeciones. Y eso es lo que el ser humano es hasta hoy. Pero es interesante que toda la perfección y todo lo que Dios le había dado al hombre, dice la palabra de Dios, que quedó mancillado por el pecado. Como esta moneda cuya inscripción se estaba perdiendo, también la imagen de Dios a causa del pecado cada vez se va perdiendo en el ser humano. Por eso es que en el tiempo de Jesús, cuando los fariseos maquinaban para darle muerte, Jesús les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nuestra naturaleza ha llegado a asemejarse a Satanás. Sin embargo, Dios desea restaurar esa imagen. Esto es interesante por varias razones. Saber que hemos sido creados por Dios y que somos hechos la imagen y semejanza de Dios es lo que nos da dignidad como seres humanos. No hemos sido producto de la casualidad. También saber que hemos sido creados por Dios es saber que llevamos algo de Dios y que Él nos ama. Y que aunque el pecado ha mancillado nuestra condición y nuestra naturaleza, Dios todavía ve en nosotros la necesidad de una restauración, de una regeneración. Por esa razón el apóstol Pablo en Romanos 8:29 escribió que Dios nos había predestinado, conociendo ya de antemano nuestra condición, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que la imagen de Dios vuelva a reproducirse en nuestra vida. Eso dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 10, Efesios 4:24, nos habla de esa obra de regeneración que el Espíritu Santo puede hacer en nuestro corazón, pero necesitamos entregarle el corazón. Dios puede volvernos a ser como hemos sido al principio, no solamente en la parte espiritual, no solo en el aspecto moral, también en el aspecto físico y todo lo que el ser humano es. Porque es interesante entender también que el ser humano no tiene alma, sino que es un alma viviente. Nuestra naturaleza es indivisible. Por tanto, esa obra de regeneración abarca a todo lo que tú y yo somos. El interés de Dios sigue presente. Si tú le abres tu corazón, Dios puede renovar su imagen en tu vida. El Señor te bendiga. Amén.